Buenos días. Como siempre, doy un mensaje al que está a su lado. Esta vez le voy a decir algo muy simple. Dile, no tengas miedo. El que está a su lado, dile, tócalo un poquitito, eso sí, para que tiene cara de miedoso que está al lado. Así que no tengas miedo. Quisiera que me acompañaran en Mateo capítulo 8, del 23 al 26. Hay otro pasaje ahí que lo pueden ver en sus casas, que es el pasaje paralelo, pero al mismo acontecimiento, que dice relación con el tema que vamos a ver hoy. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas lo obedecen? Todos en nuestra vida pasamos por miedo. A lo mejor usted está transitando hoy por algún tipo de miedo. Hay distintos tipos de miedo. Si me ayudan los que están ahí van pasando a medida que narro, no tengo tiempo para pasar la diapositiva. Todos navegamos por distintos tipos de miedos. Desde pequeños se nos dice, ten cuidado con el cuco, así se nos decía por lo menos en mi época, ¿se acuerdan de eso? Y nos decían, pórtate bien porque si no va a venir el cuco. Cómete la comida porque si no va a venir el cuco. Y uno se imaginaba que el cuco era, no sé, un fantasma, un monstruo. Y uno siempre creció con esa cosa del cuco. Era como un miedo que a uno le colocaban desde la niñez. Y era algo que a uno lo frenaba. Bueno, a veces los cucos crecieron, son más grandes hoy día. Después pasamos por la adolescencia y siempre nos gustó una persona que era la niña bonita o el cabro joven de la clase y que todos lo miraban, pero como que uno no se atrevía a decirle que a uno le gustaba o no le gustaba porque tenía el temor a ser rechazado. No sé si todavía a alguno de los que están aquí, a algunos adolescentes jóvenes les pasa eso. Como que les gusta a alguien pero no se atreve a decirlo porque quizá lo vayan a rechazar o te vayan a rechazar. Algunos viven eso, Todos pasamos por esa etapa también. Otros le tienen miedo a la muerte, otros le tienen miedo a la pobreza, miedo a la pérdida de un familiar cercano. El solo hecho de imaginarnos perder a alguien muy íntimo como tu esposo, como tu esposa, ya es una cosa que nos genera mucho temor, mucho miedo. La pérdida de un hijo, los que han tenido esa triste y dura experiencia, o los que quizás han navegado por el límite de perder un hijo, han podido sentir ese miedo. El miedo a tener una enfermedad grave, son cosas que también a veces uno se enfrenta. Los hombres en cierta edad, hacia arriba, a los 40, dicen que tienen que hacerse el examen del antígeno prostático y todo ese tema. Entonces dicen que el antígeno prostático es un examen de sangre, pero no basta, sino que hay que ir al otro examen, y uno está ahí cada un año pensando cómo va a salir el examen. Es un miedo a una enfermedad. Te salió algo, un lunar, un poroto. Miedo al fracaso. Miedo a la vergüenza de que conozcan lo oculto. Cuando hay situaciones que tenemos que sacar a la luz, ese miedo a abrir una situación que me siento avergonzado. Miedo a los quiebres económicos. Y podríamos mencionar una cantidad de miedos.
Todos vamos a vivir con miedos. El punto es si nos arrastramos por los miedos o podemos ser capaces de saltar los miedos. Y de eso, de alguna manera, este pasaje es muy interesante. Hay cosas que son imprevistas en la vida. Todos seguramente nos definimos como personas que hemos actuado con valentía. Es difícil que alguien te diga, yo soy un cobarde. ¿Ah? Quizás en ciertas circunstancias todos hemos actuado con valentía y no nos dejamos llevar por los miedos. Siempre he admirado a esas personas que hacen deportes extremos. ¿Ah? Y hay algunos jóvenes que son muy usados y hacen el Benji y se tiran así, pero con un clavado hacia abajo y al límite. ¿Ah? Y hay otros que hacen deportes de aventura, cosas increíbles que quizás uno naturalmente no haría, como desafiando el temor, desafiando el miedo, y son actos de valentía. Yo les quiero hablar de una mujer, a propósito de este tema, que aparece aquí en pantalla. Ella se llama Ingrid Betancourt, es una congresista que fue candidata a la presidencia, y ella decía algo muy interesante. Ella decía que ella se consideraba una mujer valiente. ¿Cómo no va a ser valiente si ella luchó por denunciar la corrupción del narcotráfico en la política, en el Congreso, con congresistas, con diputados? No solamente eso, se atrevió a denunciar la conexión también de un gobierno con su presidente con el narcotráfico. Tuvo amenazas de muerte, tuvo atentados y por lo tanto ella se consideraba que era una mujer valiente. Sin embargo, su historia cambia cuando la secuestran. Y estuvo 6 años en la selva, secuestrada por el ejército de la FARC, en un lugar tormentoso, lleno de anacondas, lleno de arañas, lleno de insectos, donde todos los días la picaban. Ahí sintió el miedo, ahí se dio cuenta que la vida le cambió. Lo que parecía ser una calma ya no era una calma. El pasaje que hemos mencionado, Jesús convoca a algunos de sus discípulos en una barca y todo pareciera estar en calma. ¿Qué mejor calma que estar con Jesús? Y ocurre que el pasaje dice que de repente se levantó en el lago una tormenta. Me quiero quedar en la palabra de repente, porque los miedos aparecen cuando se nos genera algo imprevisto. Una enfermedad, una crisis financiera, un quiebre matrimonial, una noticia imprevista, la salud de mi esposa, la posibilidad de que no termine la carrera universitaria, el miedo al rechazo, en fin. Esto era toda una calma en la vida de estos discípulos en esta barca. Pero de repente algo ocurre, un imprevisto, que es una tormenta. Usted puede estar sentado aquí y mañana puede tener una tormenta. Y aparecen los miedos, donde superan incluso nuestra racionalidad, donde muchas veces quedamos inmóviles frente a ese escenario de los miedos. Es tan grande la ola como la de esta barca que el problema nos supera, porque nos desajusta. Porque nuestra vida era una calma hasta que aparece este evento imprevisto. De repente, como esta tormenta, en esta barca, las olas comienzan a golpear. Y aparece este imprevisto en nuestras vidas. Como dije anteriormente, usted está sentado aquí con mucha calma, pero nadie sabe que cualquiera de nosotros, mañana o en 2 meses más o en un año más, de repente aparece una tormenta imprevista en cualquiera de los escenarios que acabo de señalar y aparece el miedo en nuestras vidas. ¿Cuáles son las reacciones que muchas veces tenemos frente a ese miedo? Y es interesante ver y leer nuevamente el pasaje. Si me acompaña con una gráfica aquí muy interesante,
Es un cuadro que lo hizo un pintor católico, que yo le pedí que lo hiciera. Hizo 13 cuadros de la Biblia y elegimos este. La exposición se llama Tributo a la Fe y usábamos esto como para evangelizar, cómo el arte puede de alguna manera comunicar valores que permitan que una persona llegue al conocimiento de Cristo. Y este era el pasaje de la barca. Ahí ven los discípulos tratando de despertar a Jesús. Es interesante las reacciones que ocurren en medio de este bote. Mientras se desarrollaba la tormenta, en medio de ese escenario Jesús dormía. ¿Qué hace que frente a una adversidad uno tenga esa postura? Jesús dormía. Esto era una barca, esto no era un crucero. Él apoyaba su cabeza ahí en la popa, en una de las versiones dice eso, lo más probable que en aquellos tiempos haya sido con un saco de harina. ¿Y qué es lo que hace que una persona frente a un tema tan adverso, tan duro, tenga una postura como la que tiene Jesús? Después me voy a referir a eso, de las reacciones de Jesús. Lo que me quiero referir son las reacciones que tuvieron los discípulos frente a ese escenario. Ellos entran en la desesperación. Frente a ese drama, frente a esa tormenta, frente a ese momento de prueba dura, entran en la desesperación. Y eso es un mensaje para todos los que estamos acá, si usted está viviendo hoy día una situación similar en medio de una tormenta. Cada vez que nos enfrentamos al miedo de la tormenta que tenemos por delante, es la desesperación de que tenemos que hacer algo para que esto luego se resuelva. Y eso nos lleva solamente a tomar malas decisiones, que lo único que hacen es agravar el problema. La desesperación en medio de la tormenta, en medio de los miedos, generalmente lleva a tomar malas decisiones. Usted no puede tomar decisiones por la desesperación. Y hay personas que sí lo hacen. Siempre me ha llamado la atención también que hay personas que le tienen miedo a los desastres naturales. Entonces hay personas que le tienen, por ejemplo, miedo a los terremotos. ¿Ah? Un día hablando con Brit, ¿tú le tienes miedo a los terremotos? Sí, yo salgo arrancando, dice la Brit. ¿Ah? Salgo arrancando, sí, pase lo que pase. Bueno, mi papá también hacía exactamente lo mismo que hace la Brit, salía arrancando pero esa es una desesperación en medio de una situación adversa, pero que es una buena o una mala decisión salir así y arrancarnos, porque se le puede caer una teja y ahí murió. Entonces la Brit me dice hoy, no, pero ahora ya no me arranco, me quedo inmóvil. Bueno, también puede ser algo no muy sano porque se le puede caer el techo encima, bueno, no lo sé. Y así hay personas que le tienen miedo a la soledad y por no quererse, Pablo, de solteras o separadas, no sé, le tienen miedo a la soledad y por no superar ese tema de la soledad, se terminan casando con cada pastel. O sea, porque toman decisiones por desesperación, por el miedo, mala decisión por desesperación. La que fue abandonada o fue abandonado dice, bueno, un clavo saca otro clavo. Decisiones torpes en medio de una tormenta. Hay un dicho que dice lo siguiente, siempre me ha llamado la atención el dicho porque también me lo ha dicho la Carolina, no sé si me lo dice a mí, pero puede ser, no sé. Cuando tienes un martillo, todo te parece un clavo. ¿Lo has escuchado? Cuando uno tiene un martillo, todo le parece un clavo. Y fíjese que en esta barca habían pescadores, por lo menos dos, se supone que eran Pedro y Juan. Sabían lo que había que hacer en medio de una tormenta. Eran expertos en pescar y de las distintas situaciones climáticas que ocurrían en un lugar como ese. Jesús no, porque Jesús parece que era carpintero, por lo tanto su oficio era otro. Y yo creo que ellos aplicaron el plan A, aplicaron el plan B y nada les funcionó. Porque la experiencia, fíjese bien, que puedas tener o el conocimiento que puedas tener no es la única herramienta para enfrentar una prueba, una adversidad y una tormenta.
ellos no vieron más allá que su propia experiencia como pescadores. Y frente a esa herramienta, plan A y plan B, como no les funciona, finalmente entraron en otro aspecto que nos ocurre a muchos de nosotros cuando frente a la tormenta no somos capaces de saltarla, que es el descontrol y el pesimismo. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Se pusieron a gritar. Y empezaron a gritar, sálvanos que nos vamos a ahogar. Cuando uno tiene miedo, eso es precisamente lo que hace, grita. A veces la mujer se pone un poco histérica y empieza a acusar al marido de ciertas cosas. Pero también los hombres también se ponen histéricos y empiezan a acusar a las esposas de ciertas situaciones de crisis. Actuamos con histeria y es increíble que a veces son por pequeñas cosas. Por ejemplo, digo algunas que son tonteras de miedo, pero que ocurren, y las cosas histéricas que uno hace. Por ejemplo, mi mamá Carolina, las polillas le generan problemas. Entonces puede pasar una polilla y salta de la cama y sácala, y pareciera que fuese un águila que la está atacando. A mí me causan problemas las arañas. Entonces me acuerdo que un día había una arañita ahí y estábamos yo, la Carolina y el Matías así casi con 3 palos y así. Esto puede alguien contra una arañita, contra una araña, porque verdaderamente a veces situaciones que nos pasan, polillas de problemas que tenemos por delante, arañas que nos espantan, que nos producen inseguridad, que nos producen miedos, temores. Cada uno a lo mejor tiene una araña hoy día de un problema, que una tormenta, y actúa con descontrol. Y actúa con descontrol, actúa con histeria. Por lo tanto, va a ser una mala decisión para cómo saltar aquella tormenta. Gritaron. ¿Y qué dice más? Sálvanos porque nos vamos a ahogar. Y entra el pesimismo también. En medio de una tormenta, en medio de la prueba que estás viviendo, en medio de la situación que te genera temor, que te genera miedo, entra el pesimismo. Y entramos como en ese personaje que yo he dicho muchas veces. Me gusta un cómics, para los que a lo mejor no conocen este cómic porque son más jóvenes, hace 30 o 40 años, me gustaba ese personaje de William Hanna y Joseph Barbara, que decía Leoncio, el león, y tenía una hiena que se llamaba Tristón. ¿Ah? Y ese siempre decía, oh cielos, qué horror. ¿Ah? ¿Se acuerda de ese personaje? Oh cielos, qué horror, todo lo que pasaba. Entonces, a veces, frente al drama que estamos viviendo, algunos dicen, oh cielos, qué horror, todo viene mal. Aquí igual, nos vamos a ahogar. Como aquella anécdota del Chapulín, ¿y ahora quién podrá defendernos? O como cuando está en la película El Titanic, que está Jack y Rose ahí y se está hundiendo, y ella le dice, Jack, es el fin, es el fin. ¿Ah? El pesimismo también nos hace tomar malas decisiones. O sea, que esto no tiene vuelta, que aquí se nos acabó la vida, que aquí nos vamos a ahogar. Ese era el tema, las reacciones en medio de una barca, en medio de una tormenta y Jesús durmiendo. La histeria, la desesperación, la falta de control y el pesimismo. La pregunta que tendríamos que hacernos todos nosotros, si hoy estás sintiendo que viene la tormenta, o estás en la tormenta, o a lo mejor estás en calma, ¿cuál sería de las reacciones o de las actitudes para enfrentar esos miedos, esos temores? Ninguno de ellos, por cierto, y ese es el consejo que hay. La desesperación, malas decisiones. El descontrol, malas decisiones. El pesimismo en medio de la tormenta, malas decisiones. Más bien tengamos la mirada de la salida frente al miedo. Jesús, ¿qué hacía? Una cosa increíble, en medio de la tormenta, en medio de la prueba, dice que Jesús dormía en medio de la tormenta. Hay que entender que era una barca, no era un crucero, no era esos yates que van por el Caribe, donde uno tiene una habitación. O sea, era un momento en que las olas le golpeaban, seguramente le llegaba hasta el agua, sin embargo dormía.
Era una acción sobrenatural que soportaba toda circunstancia natural que lo golpeaba a él. Y los discípulos van a preguntar, ¿pero cómo? La respuesta puede ser muy simple y muy compleja. Solamente si nosotros conocemos todo lo poderoso que es Dios, podemos creer que cada circunstancia en la cual navegamos, por muy tormentosa que sea, Dios es capaz de transformarla. Si conocemos profundamente todo lo poderoso que es Dios y todo lo que su presencia nos rodea, podemos creer con tranquilidad y certeza en nuestra alma que cualquier tormenta que nos rodee está bajo su control. ¿Lo cree? Hay que creer eso. Una de las cosas que yo siempre también le tenía un poquitito de temor, ya lo he ido superando, es cuando uno viaja en avión. Y me ocurre la siguiente experiencia, porque eso se empezó a cortar finalmente porque alguien me dijo algo que casi fue como un software que me metió en la cabeza. Yo tenía miedo a los aviones. O sea, incluso cuando inicié mi vida profesional en una compañía y tenía que hacer viajes, yo lo hacía en bus, no lo hacía en los aviones, imagínense. Los aviones me generan inseguridad. Aquí, bajo tierra, un bucecito, pero allá arriba la cosa, no. Sin embargo, es más seguro un avión que un transporte de un bus. Pero eso a mí no me computaba. Y alguien dijo, me acuerdo, alguien me dijo, una cristiana me dijo, piensa que vas en alas de ángeles. Y me metí ese software adentro y cada vez que vuelo pienso que voy en alas de ángeles. Pero hago algo, siempre oro antes, siempre he orado, que cuando despega el avión, porque tengo esa concepción psicológica errada de que pienso que cuando el avión despega hay más riesgo que cuando aterriza. Es por la sensación de que cómo este aparato puede despegar y no se hace así. Entonces me genera más, donde más oro es cuando el avión despega, siempre lo he hecho así, donde más oro. Pero dicen los expertos que el mayor riesgo es cuando aterriza, no es cuando despega. Yo tengo esa cosa loca y siempre he orado por eso. Entonces cada vez que despega un avión, siempre he orado. Y tenía que hacer un vuelo a San José de Costa Rica y lamentablemente el avión hizo una escala no, el avión tenía que aterrizar en Lima, entonces como siempre oro, también oro cuando aterriza, pero como no me genera mucha aprensión el tema de cuando aterriza, pero siempre honestamente cuando yo estoy orando en ese momento cuando despega y también cuando aterriza. Pero ya después de tanto volar, haciendo el mismo ejercicio, bueno, viene la escala en San José de Lima, dije, ¿para qué hay que orar? La santa religión, dije, ¿para qué hay que orar? Y el avión cuando va aterrizando hace así, como un cohete se ría. Y yo dije, hasta aquí me llegó. Ya lo entendí. Intento fallido, dice el piloto. Porque creo que verdaderamente todo lo que hacemos tenemos que estar bajo la intimidad del Todopoderoso, que es capaz de controlar cualquier turbulencia que tengamos alrededor de nuestras vidas. Me gusta el texto cuando dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces sentir confiado. Mi madre oraba por eso con nosotros. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces sentir confiado. Dios te está diciendo hoy, descansa, como Jesús. No temas, no tengas miedo. Jesús dormía porque conocía al Todopoderoso. En Proverbios 3:24 dice algo también muy impactante y muy consolador y que ministra mucha paz en nuestras vidas. Al acostarte no tendrás temor alguno. Te acostarás y dormirás tranquilo. Tenemos que aprender a enfrentar las tormentas descansando en nuestro amado. ¿O no es así? ¿Por qué tienes miedo?, le dice Jesús.
Si yo estoy con ustedes aquí en la barca, ¿qué mejor seguridad tenemos que en la barca de las tormentas, de las pruebas que estás viviendo hoy o las que se avecinan? Jesús está con nosotros y podemos descansar en Él. Vuelve a decir el que está a tu lado, ¿por qué tienes miedo? Dile ahí, ¿por qué tienes miedo? Y dile, no temas, descansa. Dejémonos abandonar en Él, depositemos nuestra confianza en Dios. Estos discípulos conocían los milagros de Jesús, algunos de ellos, porque allá habían experimentado la obra sobrenatural con Él, haciendo milagros. Sin embargo, en una circunstancia extrema, en algún momento se pierden porque empiezan a ver el mundo natural y no ven una salida. Y Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? Que es la misma pregunta que nos podría hacer hoy. ¿Por qué tienes miedo si yo estoy en la barca contigo? Un testimonio. La mayoría de ustedes sabe que Carolina y yo nos desvinculamos de nuestros trabajos porque entramos en un proceso de querer vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, de trabajar en su obra. Y me ocurrió lo siguiente, estamos en ese proceso, ya llevamos 5 años en eso. Ella renunció a un cargo importante en una clínica privada y yo renuncié a un cargo de gerente en una compañía también de seguros. Uno tiene que ajustar muchas cosas en su vida, entre ellas lo económico. Pero Dios hace milagros en el camino y a los 15 días, después de haberme retirado de la compañía, quisieron ofrecerme un cargo también de gerente en otra compañía. Yo le dije, no, yo me retiré de la otra compañía porque mi vocación de vida es otra. Finalmente me insistieron mucho si los podría asesorar. Le dije, no tengo mucho tiempo y además soy caro. No tiene que colocar ahí la fe en el límite. Y finalmente me contrataron de una manera milagrosa, no dedico ni siquiera una vez a la semana y además cobro caro. Pero eso se termina ahora, a fin de año. Y hace una semana atrás recibo una llamada. La llamada era así. Mire, los estamos contactando de una compañía, así comienza la conversación, porque sabemos que usted asesora a compañía de seguros y nos gustaría que nos diera referencia de alguien. Mira, es que para mí es difícil dar referencia a alguien, pero ¿por qué no me habla de usted? Ellos ya sabían toda la información mía, pero te hacen esa pregunta por políticamente correcto. Y uno le dice lo que hacía y ¿por qué no considera usted ser el gerente general de esta compañía? Entonces le dije yo, mire, ¿sabe? Mi vida cambió hace 5 años atrás. Yo no voy a trabajar ni como gerente general porque mi modelo de vida es otro y hoy simplemente el poco espacio laboral que podría dedicar lo hago simplemente en este formato de asesoría. Es que no necesitamos un asesor, necesitamos alguien que asuma como gerente. ¿Por qué no reconsidera su decisión? Yo le dije, no la tengo nada que considerar porque la verdad que yo no voy a echar puerta atrás. Pero me podría recomendar a alguien y cuando me dice me podría recomendar a alguien, yo pensé en alguien. Entonces se me ocurrió preguntarle, ¿me puede dar el perfil? Sí, necesitamos una persona de estas características, que sé. Y al final le pregunto, ¿y me puede decir la renta? Porque tengo que decirle la renta. Entonces, es que la verdad nosotros no podemos pagar tanto, me dice, como otras compañías, porque nos saldría mucha plata recontratar otro gerente general. Pero deme el rango, me dice. Y ella me dice, bueno, es un sueldo líquido, me dijo, de 14 millones de pesos. Le vuelvo a decir, ¿por qué no lo reconsidera? No tengo nada que reconsiderar.
y a mí se me acaba una asesoría el 31 de diciembre. Porque puedo descansar en el Todopoderoso. Y que en medio de la tormenta, Él nos va a rodear con su presencia. ¿Saben cuántas veces aparece en la Biblia la palabra no temas? 365 veces. ¿Por qué no 360, 370? 365 veces. ¿Por qué creen que aparece 365 veces? Seguramente por lo mismo que estoy pensando usted, estoy pensando yo. Porque todos los días tenemos una promesa de Dios que dice, no temas. Todos los días tenemos una promesa de Dios que dice, no temas. Mañana, hoy, pasado mañana. Tantas veces que Jesús habló de no temas. No temas los que pueden matar el cuerpo y no el alma. Más bien teme a los que pueden matar el cuerpo y el alma en el infierno. Todos los cabellos de tu cabeza yo los sé, pero no temas, porque tú vales más que los pajaritos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Que no se turbe vuestro corazón y no tengas miedo. Pasaje maravilloso de Isaías 41, del 9 al 10, cuando dice así: yo fui quien te tomó de los confines de la tierra. Yo te llamé de tierras lejanas. Yo te escogí y no te rechacé. Yo te dije, tú eres mi siervo. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. La hija de Jairo resucitada. El padre va y ni siquiera lo quieren presentar a Jesús el caso porque tu hija ya está muerta, ya no tiene fin, no tiene solución. ¿Y qué le dice Jesús? No temas, cree y serás sanada. Lo que te puede parecer muerto, que ya no hay ninguna esperanza hoy, Dios lo puede resucitar de la nada. Lo que parece que terminó el 31 de diciembre, Dios lo puede resucitar de una manera sorprendente. Ese es nuestro Dios. No tengan miedo, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Cuando Jesús camina sobre las aguas, le dice, no teman. Dile que está a tu lado, no temas, descansa. No temas, descansa. Ahora dile el brazo así, dígale así, no temas, descansa. Algunas cosas más que podemos extraer de cómo salir frente al miedo. Primero, desarrollar la fe. Primero, descansar, confiar, conocer, tener intimidad y revelación del Dios Todopoderoso en el cual podemos protegernos bajo sus alas y bajo su sombra, estar seguros. Tantas promesas de Dios, no temáis. Cada día hay una promesa de Dios de no temer en las circunstancias que vivimos.
Desarrollar la fe, aprender a desarrollar la fe. Fíjese que nosotros hablamos de ella, no sabemos versículos de memoria, pero frente al miedo somos probados. Jesús les dice, hombres de poca fe en el versículo 26. Yo les hablaba de Ingrid Betancourt. Y Ingrid Betancourt, durante los 6 años que estuvo ahí en un tormento en medio de la selva colombiana, había intentado escaparse muchas veces y ya tenía un máster para escaparse y no lo había logrado. Y tenía un compañero que se llamaba Lucho, ella le decía Pincho. Y ese compañero le dice, guíame para saber cómo salir de esta selva. Y ella le da una serie de instrucciones. Pero Pincho, lo voy a decir así, porque así le decía a ella, le dice, pero dame más tips, y le da más tips. Y finalmente Lucho le dice, cuando está a punto ya de implementar su plan de fugarse, ¿y qué pasa si me pierdo en la selva y me doy vueltas y vueltas y no salgo? ¿Qué hago? Ingrid Betancourt le dice, en ese caso, toma un teléfono y llama al de arriba y pide la ayuda. Entonces, Pincho, es que tú sabes que yo no soy ni creyente ni nada, yo soy agnóstico, yo soy ateo. ¿Cómo me dices eso? No te preocupes, igual lo va a hacer. A los pocos días, los secuestradores de la FARC le informan que Pincho había sido tragado por una anaconda y había muerto. Pero la semana subsiguiente, ellos se enteran por la radio, porque siempre escuchaban las noticias, de que Pincho lo habían rescatado una patrulla del ejército y había logrado ser libre. Y lo entrevistaban y mandaba un saludo a Ingrid Betancourt y le dijo así, Ingrid, tomé el teléfono y el de arriba me ayudó. Nosotros tenemos que aprender a colocar lo que yo llamo irresponsablemente la fe frente a Dios. Espero que a fin de mes ustedes tengan aquí a Malvina Muñoz, una mujer cristiana que trabaja con los campamentos de pobres en Antofagasta. Y ella hace una vez al año encuentros de alabanza y oración con niños pobres. Lo ha hecho en Antofagasta y en distintas partes de nuestro país. Pero hace 2 años ella tuvo la convicción de hacerlo fuera de Chile. La cantidad de recursos que hay que mover para eso, ni se imagina. Ella no tiene ni un peso, pero tiene a alguien de arriba que le da todos los pesos. Lo acaba de hacer el año pasado en Washington y este año, le pregunté, ¿y a dónde vas este año? Me dice, este año nos vamos a Israel. La van a tener aquí a fin de mes. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar la fe en medio de la tormenta. Hombres de poca fe, les dice Jesús. ¿Por qué le dice de poca? Porque pensaba que algo tenían. Sobre el poco se puede construir, pero sobre el poco te puedes estancar. ¿Qué más nos enseña el pasaje? El versículo 26, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace el versículo 26? Muy interesante. Acción también, herramienta para nosotros desarrollar lo que el Señor nos convoca en este pasaje. En el versículo 26, Jesús reprende. Reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Nosotros tenemos 2 opciones. Usar el poder de la palabra de Dios con autoridad y poder y reprender la tormenta que tienes
y todo va a volver a la tranquilidad. Lo que te proclama es lo que sucede. Si nos proclamamos destrucción, va a haber destrucción. Si nos proclamamos pesimismo, va a haber pesimismo. Si te proclamas tristeza, va a haber tristeza. Si te proclamas rencor, va a haber rencor. Si te proclamas inseguridad, va a haber inseguridad. Si te proclamas miedo, va a haber miedo. Pero si empezamos a proclamar la palabra de Dios, esa palabra tiene poder. Por eso la Escritura en 2 Corintios 10, del versículo 3 al 5, nos dice: llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Son muchos pensamientos los que pasan por nuestra mente, pero tenemos que filtrar. Este pensamiento me destruye, este pensamiento me inseguriza, este pensamiento me infunde temor, este pensamiento me estanca, este pensamiento me atormenta. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Y comienzo a proclamar palabra de Dios, como la que dice en Isaías 54, 17. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti, toda lengua que te acuse será refutada. Y empecemos a proclamarnos versículos, como los que conocemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Cristo somos más. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y esa palabra comienza a producir fe en medio de la tormenta. La Biblia dice, Jesús lo dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Jesús reprende los vientos, las olas, y lo obedecen. Y todo quedó completamente tranquilo. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe y que reprendan los malos pensamientos que atormentan las noches en que no puedes dormir. Reprende los malos pensamientos que producen inseguridad y que no te permiten ser una mujer de fe. Reprende los malos pensamientos que te producen duda en medio de la tormenta. Reprende los malos pensamientos que producen la desesperación y la angustia en medio de una fábrica de cosas que no encuentro la salida. Y proclama: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero reprende. Jesús reprende. No lo permito esto, no lo permito. Lo que proclamamos es lo que va a ocurrir. Avanzamos más en el pasaje, llegando al final. Para superar los miedos tenemos que tener discernimiento. Y me voy a un pasaje que está en Primera de Reyes. Me impresionó este pasaje porque para comer torpeza hay de todo en la Biblia, pero Primera de Reyes, pero nos da una luz de esta palabra de discernimiento. Algo hemos hablado el último tiempo, también lo tocó David la semana pasada, pero yo le voy a colocar un caso, el caso del hijo de un rey que se llama Salomón, y el caso lo relata así. Mire, piense esto, para que usted vea lo que es la falta de discernimiento. Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, mala alianza, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Ya tenía una misión: construir el templo del Señor y el muro de Jerusalén. Buena obra. Sin embargo, se casa con, lo que podríamos decir hoy día, con una filistea. Ya, no es lo mismo. Como aún no se había construido un templo en honor del Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos. Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificio y quemar incienso. ¿Qué le parece? O sea, para los dos lados, ¿eh? Me voy a la iglesia y donde Yolanda Sultana también. Total, todo apoya, aquí no hay problema, ¿eh? Como en Gabón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba a ir allá para ofrecer sacrificios. ¿What? Allí ofreció 1000 holocaustos
y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo, en medio de esa cosa, pero rara, o sea, son como, oro por mis finanzas, pero también juego al loto. ¿Qué es eso? ¿Ah? Como alguien llamó para lo Jesús una vez y me dijo, yo soy una mujer cristiana, quiero que venga a orar por mí en mi casa, porque Ya, y fui a orar. Y me extiende muy amablemente, sí, porque yo amo al Señor, mi Dios me dio un don, y aparece una bola de cristal, y me dice, yo trabajo con el tarot. O sea, todos los caminos llegan a Roma, dicen, ¿eh? Me gusta la película de Josué, esa que en el Canal 7, pero también veo pornografía. En medio de esa batahola que hacía Salomón, pídeme lo que quieras, le dice Dios. En medio de la tormenta, Dios te dijera eso, pídeme algo. Y Salomón respondió lo siguiente, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia, y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono, que era él. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. Estas palabras a los jóvenes, o sea, si quieren los jóvenes resaltar un versículo de la Biblia, por favor coloquen esto. No soy más que un muchacho. Era joven. ¿Ustedes saben cómo son los jóvenes? Y apenas sé cómo comportarme. O sea que un día sí con el Señor y en otra estoy en otra parada, digamos. Totalmente. No soy de aquí ni soy de allá, como dice la canción. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes. Él conocía su realidad. Esto es muy interesante. O sea, él no disfrazó su identidad. Sabía que era una persona de doble comportamiento. Inmaduro. No sé cómo comportarme. No sé que frente a tal situación soy un histérico frente a la tormenta. Me empiezo a desesperar y en otras situaciones confío en el Señor porque Él es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y al otro día, ¿pero cómo? A veces somos así en las tormentas. En una somos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en otra somos histéricos, desesperados, gritando. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego, y aquí le pide algo muy interesante, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Ese es el discernimiento. Es la herramienta para salir de la tormenta. Distinguir lo que son nuestros propios razonamientos, nuestro sentido común, nuestras propias herramientas, el que tiene un martillo todo le parece clavo, y lo que es el propósito de Dios, lo que es conforme a su voluntad, lo que establece su palabra. Y confiemos en Él. El penúltimo elemento que quiero mencionarles que ayuda mucho a salir frente al miedo, que es la unidad. La unidad. Es una buena herramienta. En Eclesiastés capítulo 4, le voy a leer el pasaje, es un poquito largo, pero dice, luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida, y mire esto, vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. Y consideré más felices a los que ya han muerto que a los que aún viven. Aún en mejor situación están los que aún no han nacido,
los que no han visto aún la maldad que se comete en esta vida. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. El necio se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre. Más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga, corriendo tras el viento. Me fijé entonces en otro absurdo en la vida. Vi a un hombre, y aquí está, vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas? Se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Más vale dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno lo levanta al otro, y hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. No estés solo en medio de la tormenta. No estés solo. Charles Swindoll, pastorazo, pastor de pastores. En un capítulo de un libro habla charlas de una taberna. Esto corre para todos los pastores. Y Charles Swindoll dice lo siguiente: no me atrevo a veces a conversar con mis coiguales los temas de mis debilidades, porque todos los hombres tenemos debilidades, por no sentir un prejuicio y un preconcepto de crítica de quienes vayan a recibir una confesión de una debilidad por ser yo Charles Swindoll. Y dice que él tenía mucha más confianza en hablar con sus amigos de la vida en una taberna de las debilidades que él tenía. Todos acá tenemos debilidades, aún en medio de las tormentas y en los momentos difíciles. No estemos solos, porque la histeria en medio de la tormenta nos ahogará. En la desesperación en medio de la prueba y no pedir consejo terminará por ahogándote. La falta de control y las malas decisiones terminarán la ola sepultándote. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Busca el consejo que Dios da a través de la iglesia. Toco el punto de la integridad y con esto cierro, porque hay algo más. Hay un tipo de miedo que es la voz de Dios a nuestra conciencia, a un llamado profundo de arrepentimiento. En Génesis, cuando el hombre peca, en el capítulo 3, en el versículo del 9 al 10, cuando Dios confronta al hombre y le dice, ¿dónde estás? Ya había pecado. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y ¿qué dice? Y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Hay un miedo que es una alerta a nuestra conciencia cuando hemos pecado y que debe producir un arrepentimiento. Cuando no produce arrepentimiento, dice la Biblia, que nuestra conciencia se cauteriza. La palabra en el griego es una porosis, una costra impenetrable. Se dice, a nivel de la psicología, que aquellos que no escuchan la voz de su conciencia, lo dice la psicología, imagínense, la Biblia lo ha dicho, que los que no escuchan la voz de su conciencia tienen características psicópatas. Por eso cuando alguien viola, mata
y esa conciencia que le acusa que lo que hizo fue un delito, ya no la escucha, se arma una porosis, una costra, se transforma en una persona psicópata. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estabas? Y se ocurre el miedo. Cada vez que pecamos. Ese miedo es una alerta de Dios a nuestra conciencia que nos lleve a un arrepentimiento delante de Dios y a un cambio y a un giro. Vuelve a decir al que está a tu lado, no tengas miedo. Ahora dile, descansa. Que el Señor nos dé luz de esta palabra. Muchas gracias.